problema de hoy en día, que la doctrina que se está dando hoy en las denominaciones, en las congregaciones, no es según Cristo, son según a su ideología. La mayoría de las personas están obedeciendo, son a los hombres. Sí, amado, no están obedeciendo a Cristo, están obedeciendo a los hombres. Es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Amén. Quien les habla, su hermano H.C. Hernán Cova y este grande ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer una vez más estar aquí compartiendo más un tema con cada uno de ustedes. Amén. Esto lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete, dale like y comparte esta predicación con otras personas. ¿Para qué, hermano Hernán? Para que otras personas sean bendecidas, igual que muchas personas que están recibiendo estos mensajes están siendo bendecidos y edificados. Amén. Nuestro tema está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y el tema es así: la iglesia no se puede dividir. Sí, la iglesia no se puede dividir. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Escucha conmigo. Puedes compartir este mensaje conmigo. Abre tu Biblia. Y dice así: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, o sea, de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Ahí está nuestro tema. ¿Fue crucificado por vosotros Pablo, o fuiste bautizado en nombre de Pablo? Amado, esto que pasaba en la iglesia de los Corintios está pasando hoy en día en diferentes naciones a donde se predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue el primero que llegó a esta ciudad de Corintio y comenzó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo predica el evangelio aquí, en ese sector, en esa ciudad, en ese sitio, nadie había llegado predicando el evangelio que Pablo estaba predicando. ¿Cuál era el evangelio que Pablo estaba predicando? ¿De ropa? No, Pablo no predicaba ropa. Pablo no predicaba que tenía que quitarse los bigotes. Pablo no predicaba que las personas tenían que tener una camisa amarilla. Pablo no predicaba cómo las personas tenían que afeitarse. Pablo, cuando llegó en Corintio, comenzó a hablar de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo crucificado y Cristo resucitado. Cuando el tiempo pasó, hubieron otras personas que llevaron otro evangelio. ¿Cómo otro evangelio? Embora estas personas predicaban a Cristo, las mismas personas de Corintio comenzaron a dividirse. Comenzaron a decir: yo soy de Pablo. La iglesia se convirtió en 4. La iglesia se dividió en 4 partes. Una dijo: yo soy de Pablo. Los otros dijeron: yo soy de Cefas. Los otros dijeron: yo soy de Apolo. Y otros decían: yo soy de Cristo. Nota, el apóstol Pablo llegó predicando ¿a quién? A Cristo. Pero de repente llegó Cefas, y las personas que estaban dentro de Corintio dijeron: me agrada cómo Cefas o Cefa o Pedro predica el evangelio. Ahora, llegó Apolo, y Apolo era un hombre tan elocuente en la palabra que las personas dijeron: Apolo tiene más influencia que el apóstol Pablo. Solo que el apóstol Pablo no llegó en Corintios predicándose a él mismo. Eso es negativo. Pablo no llegó: yo soy la iglesia tal. No, amado. Pablo llegó predicando a Cristo, y eso nosotros lo podemos ver en el capítulo de número 2. Dice así el capítulo número 2, para que más o menos entendamos
lo que Dios nos quiere entregar en esta noche. Dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes, hola Pablo en el capítulo 2, diciéndole porque la iglesia tenía tantos problemas, pero Pablo en este caso estaba hablando de la división. Dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Oye, Pablo dice excelencia de palabra. ¿Por qué? Porque Apolo era un hombre con excelencia de palabras. Y la iglesia o las personas que estaban ahí, los creyentes, comenzaron a dividirse. Los creyentes, no la iglesia. La iglesia no se puede dividir. Porque la iglesia es espiritual. Si te quedas hasta el final, vas a poder entender por qué la iglesia no se puede dividir. Escucha. Versículo 2. Pues me propuse no saber nada entre vosotros o entre ustedes, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo le está diciendo, cuando yo fui a ustedes, yo no vine con sustentación de elocuencia. Yo no me acerqué a ustedes con una sabiduría que aprendí en la teología, ni la básica, ni la avanzada. Cuando me acerqué hasta ustedes, me acerqué hablándole de Cristo. Y sabe, hoy en día hay muchos problemas. Me quiero detener un momento porque hoy en día la mayoría de las personas, cuando predican, en vez de predicar que Cristo es el único que salva, están presentando placas de iglesia. Están presentando denominaciones de iglesia. Y denominación de iglesia no salva a nadie. Ni la iglesia bautista, ni la asamblea de Dios, ni ninguna otra denominación. Eso no se llama iglesia. La iglesia es una sola. La iglesia tiene nombre. Y la iglesia de Cristo, que es el cabeza de la iglesia. La iglesia no se puede dividir. Y la iglesia no se puede dividir porque la iglesia no es humana. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos de chillolo, de bloques, de techo, de piso. Cuando hablamos de iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es carnal, es espiritual. Hoy la iglesia de fulano, la iglesia de sutano, la iglesia para ahí, amado. Nadie tiene iglesia. Yo no tengo iglesia. Yo soy iglesia junto con aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y es interesante lo que estaba pasando aquí. ¿Por qué? Porque él dice así en el versículo 13, en el capítulo 1, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Él hace una pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Ni él está diciendo, no, la iglesia es mía. Yo fui que fundé. Yo tengo tantos años de ministerio. En la iglesia que yo fundé tiene 40 años. La iglesia que yo fundé tiene 60, 100 años. ¿Quién dijo eso? Ningún hombre ha fundado iglesia. Ningún hombre ha fundado ninguna iglesia. La iglesia la fundó Cristo. Nosotros simplemente somos colaboradores del reino. Hijos de Dios creyentes. Y estamos colaborando. Predicando a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Cristo, el fundador de la iglesia. Por eso que la iglesia no se puede dividir. Pero el hombre se ha encargado de dividir la iglesia, amado. Con visiones, con ideas que tienen. Excelentes las ideas. Pero esas ideas malsanas hacen dividir la iglesia. En una oportunidad, yo quiero hablarte, en una oportunidad Cristo estaba predicando. Y Juan se le acercó. Eso queda en Marcos capítulo 9, versículo 38. Vente conmigo. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Es diferente hoy, amado. Como no sigue mi ministerio, yo se lo voy a prohibir porque el ministerio es mío. Juan era un discípulo de Cristo. Juan estaba caminando con Cristo, estaba recibiendo enseñanza, pero la pregunta es,
¿Quién le dio esa autoridad a Juan para prohibir que la persona echasen fuera demonios? Porque no seguía a ellos. No nos sigue, no se congrega con nosotros, no lleva la doctrina de nosotros. Para ahí. ¿Quién fue el que te dio la autoridad para que tú hagas eso? Vamos a escuchar lo que Juan está diciéndole a Cristo. Ahora vamos a escuchar lo que Cristo le dice a Juan. Y eso va para todos aquellos que se han encargado de dividir la iglesia. La iglesia no puede ser dividida. No hable con fulano. No puede ir a la congregación de fulano. No lo vean. No practiquen lo que... amado. Nosotros no tenemos autoridad por Dios para quitarle el habla a nadie si no se congrega con nosotros. Al contrario, amado. Si nosotros estamos en la verdad, nosotros necesitamos abrazar a aquellos que no están en la verdad. Amar a aquellos que no están en la sana doctrina. No tenerle rabia. No quitarle de dialogar con ellos. No lo vamos a discriminar porque no se congrega con nosotros. Nanay. La iglesia no puede ser dividida. Escucha. El 39 del capítulo 9, versículo 38, ahora el versículo 39. Vengan conmigo. Pero Jesús dijo a Juan: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Él está diciendo así: la iglesia no es tuya. La iglesia no la fundaste tú. ¿Cómo que tú vas a prohibir? Entonces, la orden de Cristo dice: no se lo prohibáis. ¿Por qué? Porque cuando Él haga milagros en mi nombre, Él no va a hablar mal de mí. Porque la iglesia, Él es Cristo. Él es el papá. Es el que murió. Entonces a veces nosotros nos creemos los dueños de la iglesia. No puede ser así, amado. La iglesia no tiene dueño humano. Todos nosotros somos colaboradores. Y hay gente que sacan personas de la iglesia. Va para afuera. Esta iglesia la fundé yo y esta doctrina la tengo yo. Es lo que estaba pasando en Corintio. Era el desorden que había en Corintio. Y el apóstol Pablo dice así: ¿acaso está dividido Cristo? Si Cristo no está dividido, la iglesia tampoco puede estar dividida. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es humana. La iglesia no es un objeto. La iglesia es espiritual. Porque esta carne que ustedes están viendo, esta carne no va para el reino de los cielos. Esta carne tiene que quedar aquí. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia que estaba, o a la congregación que estaba en Roma. El apóstol Pablo le dice así en el capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. El apóstol Pablo tenía claro que los hermanos que estaban en Roma era una parte de la iglesia de Cristo. Y como que hay hoy líderes neófitos, si es que se le puede llamar líderes, prohibiendo de hablar los que están congregando los unos con los otros. Si la Biblia está diciendo que somos muchos, pero somos un cuerpo. Y un cuerpo no está dividido entre sí. Cuando yo tomo baño completamente mi cuerpo. ¿Y cómo es posible hoy en día que hay denominaciones que no se hablan una con la otra? ¿Cómo es posible que hoy en día hay denominaciones que ni se miran, se odian y van para el cielo del yeito que están? No van para ninguna parte, amado. Para el cielo no va nadie que tenga enemistades. Él dice así: somos muchos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Uno, no cuatro. O sea, no hay 4 iglesias. No hay 2000 iglesias. No, amado. Es una sola. Y tiene nombre, tiene dueño. Tiene un cabeza. Y no es el pastor, es Cristo. Todos nosotros. El apóstol Pablo dice así: en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Aquí no hay mayor, aquí no hay menor. Todos somos miembros.
Y nosotros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Yo soy profeta, yo soy el mayor, yo soy el que profetizo. No, amado, no. Todos nosotros somos uno, somos un cuerpo en Cristo Jesús. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el de amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Un cuerpo. Lo mismo que Pablo estaba hablando a la iglesia de Corintios, lo hablaba con todas las iglesias. La unidad. Porque siempre quiere personas sobresalir. Yo soy el que más ve ángeles. Yo soy el que más ve visiones. ¿Y qué pasó con eso? Yo soy el que hablo más en lengua. ¿Y qué tiene algo a ver con eso? Somos diferentes. Somos un cuerpo. La iglesia no se puede dividir. Porque la iglesia es espiritual. Eso es lo que tenemos que entender muchas personas. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Él dice así. Mira cómo dice. Capítulo 10. Capítulo 1. Capítulo 1 versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros por la familia de Cloé que hay entre vosotros contienda. ¿Qué es lo que hay? Contienda. Contienda. La iglesia mía es santa, la tuya no es santa. La mía es pentecostés, la tuya es liberal. Esto está mal, mamá. La mía es pentecostal y la tuya es liberal. ¿Qué es eso? Eso está pasando hoy. Eso no era ya nada más que había tanta división. Hoy en día, nosotros los hombres nos hemos encargado de dividir la iglesia de Cristo. Mas la iglesia de Cristo no puede dividirse, amado. La iglesia de Cristo no son paredes, no son humanos, no son personas. Y Juan estaba diciendo, tú no nos estás siguiendo a nosotros, tú no puedes echar fuera demonios, porque tú no nos estás siguiendo en el ministerio. Y Cristo le dice así, no se lo prohibáis. ¿Por qué? Porque quien hace milagro en mi nombre, ¿cuándo es que él va a hablar mal de mí? Entonces, había contienda dentro de la iglesia o dentro de la congregación. Y él dice así, ¿acaso Cristo está dividido? No, amado, Cristo no está dividido. Y si Cristo no está dividido, ¿cómo va a estar dividida la iglesia de Cristo? Vamos a leer Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Dice de la siguiente manera. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. Nota, Pablo lo dice, andar en aquel que está. Hay varios mensajes que ya yo he dado que muchas personas no han recibido la palabra con mansedumbre. Pablo le dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Y en qué nosotros andamos cuando nos estamos congregando en una denominación? ¿En quién nosotros andamos? ¿En Cristo? Mentira. A nosotros nos enseña que tenemos que andar conforme está el pastor. Si el pastor no está en él, el pastor está errado. Y todos los que están siguiendo al pastor o al líder están errados. Y Pablo le dice a la iglesia de Colosa, anda en él. ¿Por qué? Porque él es perfecto. Él es único. Él anduvo sin pecado, sin hacer el mal. Entonces el pastor o el líder tiene que estar en él. Y si está en él, la iglesia también está en él. Entonces el problema de hoy en día, que la doctrina que se está dando hoy en las denominaciones, las congregaciones, no es según Cristo. Son según a su ideología. La mayoría de las personas están obedeciendo, son a los hombres. Sí, amado, no están obedeciendo a Cristo, están obedeciendo a los hombres. Es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios era que las personas no estaban siguiendo a Cristo, estaban siguiendo a los hombres. Estaban siguiendo a Apolo, estaban siguiendo a Pedro, estaban siguiendo a Pablo. Y algún grupito decía a Cristo. Amado, y todos nosotros estamos llamados para seguir a Cristo, todos, sin acepción de personas.
Todos nosotros tenemos que estar conectados en Jesucristo. Ni es en Moisés, ni es en Abraham, ni en el pastor. En Cristo. ¿Para que haya un foco en las personas? Oiga como Pablo sigue diciendo. Arraigado y sobreedificado otra vez en él. La palabra arraigado quiere decir raíces. La iglesia tiene que sacar raíces y raizarse en Cristo. La iglesia tiene que botar raíces firmes y se afirmar en Cristo con las raíces bien cimentadas. No en el pastor, amado. No es en el líder, no es a la doctrina que me enseñaron. Saca la mente de ahí, pero el amor de Dios. A mí me enseñaron así y yo tengo que estar así. ¿Quién te dijo a ti eso? Pablo dice arraigado en Cristo. No es la doctrina de los hombres, porque la doctrina de los hombres es falsa. En Cristo que tú tienes que estar arraigado, iglesia, pero amor de Dios. Pablo dice así, arraigado y sobreedificado en él, raíces. Y cuando dice sobreedificado, él está hablando, ya ustedes fueron edificados en él, ahora sobreedifiquen. Todo lo que vayan a hacer tiene que ser en él y para él, porque de él es toda gloria, toda honra y toda majestad. Tenemos que reconocer a los que trabajan dentro de la obra de Dios, a los que dejaron muchas cosas para levantar el nombre de Cristo en alto, pero hoy en día se ha convertido en idolatría. La mayoría de las dominaciones que hoy en día nosotros estamos viendo están idolatrando son a los hombres, y el único que merece gloria, no merece, Cristo no merece gloria, de él es toda la gloria y toda la honra. Por eso es que Pablo en el capítulo 2 de Corintios dice que él no usó de sabiduría ni de excelencia de palabras, sino a Cristo crucificado, para que la gloria fuera de Cristo y no de Pablo. Gente, pero amor de Dios. En él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. En él. Mira cómo dice el 8 de Colosenses capítulo 2 del versículo 6. Estoy leyendo, ahora voy en el versículo 8. Por favor. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Es así o más sabroso? Si mi pastor lo que habla es pura, si mi líder, cuando se sube el púlpito, lo que habla es pura lengua y lengua y lengua y lengua y lengua y lengua, yo también voy a ser igual a mi pastor. ¿Cristo era así? No, tú estás mal. Tú estás equivocado. Si mi pastor, si mi líder, que está me instruyendo en los caminos de Dios, él viene con filosofía, con una sutileza, ahí yo voy a ser igual a mi líder. Amado, nosotros tenemos un blanco, se llama Cristo. Y él dijo así: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, dice Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gente, bendito sea la gloria del Señor. Él dice así: y no según a las tradiciones de los hombres. Hoy en día, sin miedo a equivocarme, la mayoría, yo creo que un 80% de las denominaciones que hoy están predicando supuestamente el evangelio, la mayoría están siguiendo doctrina y tradiciones de los hombres. Si mi pastor lo dice, yo lo creo. Si mi pastor me manda, yo voy. Si mi pastor dice, yo lo oí, y a decir que yo tengo que obedecer. Gente, es Cristo en todo. Si te agradó este mensaje, envía tu comentario. Si no te agradó, también envía un comentario. Estamos esperando por ustedes. No sé de qué parte nos está viendo. No sé hasta dónde están llegando estos mensajes. Queremos saber de ustedes. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. La iglesia no se puede dividir. Acuérdense, la iglesia no se puede dividir. No hay hombre en la tierra que pueda dividir la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Chao, shalom es paz.